Por más de un siglo, la historia que nos han contado es la misma. Este coloso de piedra, el guardián silencioso de las pirámides, fue tallado por orden del faraón Kefren hace 4,500 años. Es la verdad escrita en casi todos los libros de historia, la que se enseña en las universidades y la que aceptamos como un pilar de nuestro pasado. Pero, ¿y si la propia Esfinge estuviera contando una historia completamente diferente? Una historia grabada en su cuerpo, no por las manos de un hombre, sino por un enemigo que no debería existir en el desierto. El agua. Estas no son las típicas marcas del viento y la arena. Son cicatrices profundas, verticales, que parecen dejadas por miles de años de lluvias torrenciales. La geología parece confirmarlo, y al hacerlo, nos obliga a plantear una pregunta casi prohibida. ¿Quién construyó la Esfinge en una época en la que el Sahara era un jardín verde y fértil? ¿Y por qué la historia oficial ha luchado tanto por mantener esa posibilidad fuera de los libros? Antes de saltar al abismo de lo desconocido, es clave entender la versión oficial. Defendida firmemente por la egiptología convencional, esta historia nos sitúa en la meseta de Giza, alrededor del 2500 a.C., durante la cuarta dinastía de Egipto. En el centro de esta narrativa está el faraón Kefren. La lógica parece impecable. La Esfinge está alineada perfectamente con el complejo de su pirámide. No es una estatua aislada, es una pieza de un gigantesco rompecabezas sagrado. Los egiptólogos señalan que el rostro, aunque dañado, se parece a otras estatuas de Kefren y que el tocado real, el Nemes, es típico de esa época. La conclusión parece obvia. La Esfinge es un retrato colosal de Kefren como un león, un guardián para su viaje a la eternidad. Además, hay una prueba que parece cerrar el caso. Los bloques de piedra sacados del foso alrededor de la Esfinge se usaron para construir los templos justo enfrente. Y esos templos, según los arqueólogos, son sin duda de la época de Kefren. Si los bloques del foso construyeron los templos de Kefren, la Esfinge tuvo que ser tallada al mismo tiempo. Esta es la base sobre la que descansa la historia. Un monumento de 4,500 años, símbolo del poder faraónico. Durante décadas, esta versión ha parecido tan sólida como la roca de Giza. Pero, como veremos, la piedra a veces guarda secretos que la arqueología no puede ver. La historia alternativa no empieza con un egiptólogo, sino con un autor independiente, John Anthony West. Fascinado por interpretaciones no convencionales de la historia, West se topó con una idea que lo obsesionó. La erosión en el cuerpo de la Esfinge parecía haber sido causada por agua, no por viento. Si podía probarlo, reescribiría la historia de la civilización. Lo que veía a simple vista era una contradicción. Otros monumentos de Giza, de la misma época, muestran una erosión horizontal, causada por el viento cargado de arena, algo típico del desierto. Pero el cuerpo de la Esfinge y las paredes del foso del que fue tallada cuentan otra historia. La erosión es vertical. Surcos profundos recorren la piedra de arriba a abajo, un perfil ondulado que para West solo podía significar una cosa: lluvia. Mucha lluvia, cayendo durante miles de años. Aquí es donde el misterio se vuelve un abismo. El clima en Giza ha sido extremadamente árido durante los últimos 5,000 años. Simplemente no llovió lo suficiente en la época de Kefren para causar ese daño. Si las marcas eran de lluvia, debían venir de una era mucho más remota, cuando el norte de África era una sabana húmeda. Ese período húmedo africano terminó hace entre 5,000 y 7,000 años. West necesitaba un científico. En 1990, encontró al Dr. Robert Schoch, un geólogo de la Universidad de Boston, escéptico y sin interés en teorías alternativas. Schoch fue a Giza para, probablemente, desmentir a West, pero lo que vio lo dejó atónito. Como él mismo diría, a los pocos minutos de estar allí, supo que la egiptología tenía un problema muy serio. Las marcas de erosión eran, en su opinión profesional, un caso de libro de texto de erosión causada por precipitación. Schoch notó que la erosión era más profunda en la parte trasera y disminuía hacia el frente, exactamente como se esperaría del escurrimiento de agua por una pendiente. La comparó con tumbas cercanas de la misma época y la diferencia era abrumadora. Esas tumbas tenían la erosión de viento y arena que se esperaba, no los surcos verticales de la Esfinge. Curiosamente, la cabeza, tallada en una piedra de mejor calidad, mostraba menos erosión, lo que sugería que pudo haber sido reesculpida más tarde, explicando por qué es tan pequeña en comparación con el cuerpo de león.
Pero la inspección visual era solo el principio. Shogg necesitaba datos duros. Robert Shogg usó una técnica estándar en geología, la sismografía de refracción. Es bastante simple. Se crea una pequeña onda de choque en la superficie, básicamente, un golpe con un martillo, y se mide la velocidad a la que viaja a través de la roca. Las ondas viajan más rápido en roca densa y más lento en roca desgastada y erosionada. Así, puedes mapear la erosión bajo tierra sin excavar. Shogg y su equipo colocaron sensores a lo largo del foso de la Esfinge. Los resultados fueron la prueba científica que West había estado buscando. Los datos revelaron un patrón clarísimo. En los lados y la parte trasera del cuerpo de la Esfinge, la roca estaba profundamente desgastada, hasta 2,5 metros de profundidad. Pero en la parte frontal, el área que los egiptólogos creen que fue excavada al mismo tiempo, la erosión era solo de 1,2 metros, casi la mitad. Esta era la pistola humeante. Si todo el recinto fue tallado por Kefren, debería tener una profundidad de erosión uniforme. No era el caso. Para Shogg, la única explicación era que los lados y la parte trasera llevaban expuestos a la intemperie mucho más tiempo que la parte frontal. Esto implicaba una construcción en dos fases, una talla original, mucho más antigua, y una remodelación en tiempos de Kefren, que incluyó la excavación del área frontal y, posiblemente, el nuevo tallado de la cabeza. Con estos datos, Shogg estimó una edad conservadora. La talla original debía tener, como mínimo, entre 7,000 y 9,000 años. Investigaciones más recientes le llevaron a sugerir una fecha aún más antigua, quizás del final de la última edad de hielo, hace unos 12,000 años. Esta conclusión fue una bomba. Proponía que una civilización desconocida había creado el monumento más grande del mundo miles de años antes de que existiera el Egipto que conocemos. La presentación de estos hallazgos en la Sociedad Geológica de América en 1991 desató una tormenta. Los geólogos encontraron el trabajo de Shogg sólido, pero los egiptólogos lo rechazaron de plano. La batalla por la edad de la Esfinge acababa de empezar. La comunidad egiptológica no se quedó de brazos cruzados. Rápidamente surgieron contraargumentos para explicar la extraña erosión sin reescribir la historia. La primera gran alternativa es un proceso llamado haloclastia, o erosión por sal. La piedra caliza de la Esfinge es porosa, y la humedad del subsuelo puede subir, llevando sales disueltas. Cuando el agua se evapora, los cristales de sal crecen y hacen que la superficie de la roca se desintegre. Los críticos argumentan que este proceso, alimentado por la humedad del Nilo y el rocío del desierto, podría explicar el daño en 4,500 años. Otro argumento es la mala calidad de la piedra. La Esfinge está tallada en capas de roca de diferente dureza. Los egiptólogos sostienen que la capa del cuerpo es tan frágil que simplemente se desgastó mucho más rápido que la piedra de las pirámides, sin necesidad de invocar lluvias milenarias. Pero la refutación más fascinante llegó en 2023 desde la Universidad de Nueva York. Su teoría: la naturaleza hizo la mayor parte del trabajo. En un laboratorio, demostraron cómo el viento, al soplar sobre una formación rocosa natural, puede esculpir una forma muy parecida a un león sentado. Estas formaciones naturales se llaman yardans. Según esta hipótesis, los egipcios no empezaron de cero. Encontraron una colina que ya se parecía a un animal, y simplemente la refinaron, dándole un rostro humano. Esto explicaría elegantemente su forma y ubicación dentro de la cronología tradicional. Finalmente, el argumento más fuerte de la egiptología es simple: la ausencia de pruebas. Si una civilización avanzada talló la Esfinge hace 12,000 años, ¿dónde está? ¿Dónde están sus ciudades, sus herramientas, su cerámica, sus tumbas? No hay absolutamente ninguna otra evidencia arqueológica de una cultura así en Egipto en esa época. Para los arqueólogos, una Esfinge de 12,000 años es un artefacto sin una cultura que lo respalde, una imposibilidad científica. Si por un momento aceptamos la conclusión de Shogg, las implicaciones son alucinantes. Nos obliga a buscar pistas de un capítulo perdido de la historia humana. Investigadores como Graham Hancock y Robert Bauval han propuesto la teoría de la correlación de Orión, sugiriendo que las tres pirámides de Giza se alinean con las estrellas del cinturón de Orión. Llevaron la idea más allá con la Esfinge, que es un león y mira directamente hacia el este. Calcularon en qué época la constelación que salía en el horizonte en el equinoccio de primavera era Leo, el león. La respuesta: alrededor del 10,
500 a.C., ¿una coincidencia que un monumento con cuerpo de león mire a su constelación en esa fecha remota? Aunque esta teoría es considerada pseudociencia por la mayoría de los académicos, encaja de forma inquietante con la datación geológica de Zog. Durante mucho tiempo, la idea de una civilización avanzada en el 500 a.C. era una fantasía. Pero mientras Zog estudiaba la Esfinge, un descubrimiento en Turquía lo cambió todo: Göbekli Tepe. Los arqueólogos desenterraron un enorme complejo de templos megalíticos, con pilares de piedra de 20 toneladas, intrincadamente tallados. La datación por radiocarbono fue un shock. Fue construido alrededor del 9600 a.C., hace casi 12,000 años. Es 7,000 años más antiguo que la Gran Pirámide y fue construido, supuestamente, por cazadores-recolectores. Göbekli Tepe demuestra que humanos de esa época tenían la capacidad de realizar construcciones megalíticas a gran escala. Ya no se puede decir que una cultura capaz de tallar la Esfinge hace 12,000 años sea una imposibilidad arqueológica. Göbekli Tepe es la prueba en piedra de que tales culturas existieron. No hay un vínculo directo que conecte Göbekli Tepe con Egipto, pero su existencia plantea una pregunta: ¿son genios aislados, o son los ecos de una civilización madre perdida, borrada de la historia por un cataclismo al final de la Edad de Hielo? Aquí estamos, con dos historias que no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Por un lado, la historia de la egiptología, ordenada, lógica y respaldada por un siglo de arqueología. Nos habla de Kefren y su complejo funerario de hace 4,500 años. Una historia donde la erosión se explica por sal, mala piedra o la adaptación de una formación natural. Es la versión cómoda. Por otro lado, la historia que cuenta la piedra, escrita por la lluvia y validada por la geofísica. Una historia de 10,000 o 12,000 años, que resuena con las estrellas y encuentra un eco en los templos imposibles de Göbekli Tepe. Es una historia incómoda, que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber. La evidencia está ahí, esperando ser leída. ¿Es la Esfinge la obra de los faraones, o es el último vestigio de un mundo olvidado que la historia se niega a aceptar? ¿Se equivoca la geología, o está incompleta la historia? La pregunta queda abierta. Si este viaje a los misterios del pasado ha despertado tu curiosidad, suscríbete y activa las notificaciones. Y ahora, te pregunto a ti, ¿qué crees que nos dice realmente la Esfinge? ¿Estás en el equipo de la arqueología o en el de la geología? Déjanos tu opinión en los comentarios. El debate apenas comienza.